Capítulo 34 Estar quieto 1. Cale miró fijamente la taza de té que Ron le estaba ofreciendo. Comillas. Té de limón antes de acostarse. Sí, joven maestro. Cale no estaba acostumbrado a beber té de limón antes de acostarse. No tenía ganas de beberlo, pero levantó la taza de té sin decir nada más. Sintió la mirada de Ron sobre él mientras tomaba un sorbo de té de limón. Fue entonces cuando Ron empezó a hablar. Joven maestro, ¿puedo hacer una solicitud? ¿Qué? ¿Una solicitud? Los ojos de Cale se abrieron de par en par cuando Ron dijo la palabra, solicitud, y se volvió para mirar a Ron rápidamente. Ron todavía tenía una sonrisa amable en su rostro. Los ojos de Cale comenzaron a empañarse ya que rápidamente comenzó a pensar. Este viejo taimado tiene una petición para alguien como yo que cree que es inútil. Cale tenía una sensación indescriptible de ominosidad. Se sentía como el hombre que intentó deshacerse de un bulto en la cara y terminó regresando con dos. O eso, o el leñador que era codicioso y afirmó que tanto el hacha dorada como el hacha plateada eran suyos y terminó yendo con las manos vacías sin siquiera su propia hacha. Cale se calmó antes de preguntar de manera relajada. Muy bien, ¿qué es? Ron inmediatamente compartió su solicitud con Cale. Puedo tener 2 días libres. Oh. Cale inconscientemente dejó escapar un grito ahogado. Sintió como si le hubieran quitado el bulto y recibió el juego de hachas de oro y plata como regalo al mismo tiempo. Cale dejó la taza de té y tomó la mano de Ron antes de comenzar a hablar rápidamente, a diferencia de su estilo habitual. Sí, buena idea. Ron, has trabajado tan duro durante decenas de años. Tenías que encargarte de esta basura de joven maestro. Si quieres un descanso, puedes despegar todo el tiempo que quieras. Eres más que bienvenido a hacer eso. Sí, a Cale le gustaría que Ron se tomara un descanso muy largo. Sin embargo, Ron necesitaba regresar antes del incidente terrorista capital para conectarse con Choi-An, así que 2 días fueron perfectos. Cale estaba ansioso por disfrutar de los próximos 2 días sin mirar a la cara de este asesino. Ron miró a Cale que sostenía su mano con fuerza con curiosidad. Sin embargo, Cale rápidamente apartó la mirada de Ron y abrió un tocador junto a la cama. Cale sacó una bolsa de dinero de la cómoda y la levantó. Cheques y grandes cantidades de dinero estaban en la caja fuerte de la residencia, pero también había mucho dinero en esta bolsa. Cale tomó toda la bolsa y la puso en la mano de Ron. Era hijo de una familia adinerada y realmente no tenía nada más que dar más que dinero. Aquí, esto no es mucho, pero cómprate algo de comida deliciosa y disfruta tu descanso. Ron se quedó mirando sin comprender la bolsa de dinero que Cale había puesto en su mano. Comprarme comida deliciosa y disfrutar de mi descanso. Esto hizo que Ron pensara en cuánto tiempo había estado viviendo escondido. Había pasado todo ese tiempo cuidando esta basura, este joven maestro cachorro. Ahora estaba tratando de salir de su escondite y reiniciar su vida. Pero era muy probable que su futuro fuera caótico. Si esas personas realmente hubieran cruzado al continente occidental, en realidad sería peor que simplemente caótico. Entonces debería dejar a mi hijo aquí. Ron miró hacia el joven maestro relajado frente a él. Joven maestro, ¿estará realmente bien? Cale respondió con entusiasmo a la pregunta de Ron. Quería que Ron se divirtiera tanto que desearía dejar a Cale para siempre. Por supuesto, Ron, estás calificado para disfrutar de un descanso. Calificado. El plan original de Ron era irse tranquilamente en unos días, ya sea solo o con Beacrox. Sin embargo, este maldito afecto era el problema. Por eso mencionó un descanso de 2 días. Quería ver qué diría este pequeño punk. Tenía curiosidad por saberlo. Este joven maestro cachorro ahora sabía qué tipo de persona era gracias a Choi-An. Ron todavía tenía una expresión gentil en su rostro, pero su mirada comenzó a tornarse fría. Joven maestro, esto es demasiado dinero. ¿Qué harás si tomo esto y me escapo? ¿O es que quieres que me escape desde que oíste que soy una persona fuerte? Aunque los años de obligarse a sí mismo a sonreír habían creado muchas arrugas en su rostro, su mirada aguda se dirigió a Cale.
Ron pudo ver la reacción de Kale. Kale había soltado un bufido. ¿Crees que no conozco tu personalidad, Ron? Si fueras a correr, te habrías ido sin decir nada o simplemente hubieras dicho que te ibas. Me equivoco. Eso era lo que había dicho Ron en la novela. No le dijo nada al conde, y cada vez que necesitaba separarse de la party de Choyan por un tiempo, discutía su contrato antes de irse. Comillas. Tienes razón, eso es realmente correcto. Ron asintió con la cabeza con una sonrisa en su rostro. Ahora que lo pensaba, este joven maestro cachorro frente a él lo había visto más que su propio hijo, Beacrox, durante las últimas decenas de años. De hecho, Kale podría ser la persona que mejor conoce al Ron actual. Yo también soy muy mayor ahora. El viejo aceptó que estaba envejeciendo. Al igual que los anillos de los árboles no crecían todos a la vez, los efectos del tiempo tampoco lo evitaron. Luego comenzó a hablar. Volveré para servirte cuando te dirijas al Palacio Real. Si de verdad quieres. Ron miró hacia el desinteresado Kale y guardó la bolsa de dinero. No podía permitir que Kale entrara al palacio luciendo peor que la familia real o los otros nobles. Ron no quería ver al joven maestro cachorro que crió siendo despreciado por otros. Ese sería su último deber antes de irse. Entonces saldré ahora. Seguro, seguro. Kale despidió a Ron mientras estaba sentado en su cama y tuvo una maravillosa noche de sueño por primera vez en mucho tiempo. Para cuando Kale se despertó a la hora del almuerzo del día siguiente, Ron ya se había ido temprano en la mañana en su descanso. Gracias a eso, el ayudante de mayordomo Hans se hizo responsable de servir a Kale. Señor, Ron dijo que no se sentía cómodo a menos que fuera yo. Jaja, supongo que soy increíble. Puedes quedarte callado. Kale ignoró a Hans y miró fuera de la puerta abierta de la cámara. Choyan había estado parado afuera de la puerta desde temprano esta mañana. Kale estaba mirando a Choyan mientras se preguntaba qué estaba pasando, y Choyan respondió sin necesidad de que se lo preguntaran. Señor, Ron me pidió que te protegiera. ¿Qué estaba pensando Ron? Kale tenía una expresión seria en su rostro cuando recibió una taza de Hans. Luego comenzó a fruncir el ceño. Hans, ¿por qué me trajiste limonada? Perdón, joven maestro, ¿no te gusta la limonada? Suspiro. Kale dejó escapar un profundo suspiro y bebió la limonada. Era mejor que el agua fría para despertarlo y calmar su estómago. Choyan miró a Hans y Kale desde fuera de la puerta de la cámara mientras recordaba su conversación con Ron la noche anterior. ¿Vas a alguna parte? Sí. ¿Dónde? Nada de lo que un niño como tú necesite saber. Has venido a hablar conmigo por Kale, Nim. ¿Te diste cuenta? Eso fue lo que dijo Ron antes de irse temprano esta mañana. Choyan vio al asesino Ron en lugar del sirviente Ron cuando Ron salió de la residencia. Choyan. Choyan salió de él cuando Kale lo llamó. Kale se había levantado de la cama y se dirigía al baño. Kale le preguntó a Choyan, quien lo estaba mirando. ¿Está Locke despierto? Sí, señor. La tribu lobo realmente tenía habilidades regenerativas rápidas. Kale miró la hora. La alcancía Billos, el hijo bastardo del líder del gremio de comerciantes Flynn, pronto llegaría a la capital. Kale había prometido beber con él y ya había decidido dónde se encontrarían. Era la misma posada en la que le había dicho a Choyan que se quedara una vez que llegara a la capital. Esa posada también tenía un bar que era famoso por su alcohol. Y algo que conectará a Choyan y Billos está ahí. Kale pensó en el comerciante que estaría con los 10 niños lobo en este momento y preguntó. ¿Qué pasa con los niños y el comerciante en la posada? Estaba pensando que podrías pasar por aquí cuando regreses de la reunión. Comillas, reunión. Hans se acercó al confundido Kale y comenzó a hablar. Joven maestro, la invitación de los nobles del noreste. Ah. Kale se había olvidado de eso porque no consideraba que esos nobles fueran muy importantes. Comenzó a fruncir el ceño un poco mientras debatía qué hacer. ¿Qué tipo de acciones basura tendría que hacer en la reunión? Kale, Kim Roxu, nunca había conocido a estas personas antes pero no importaba. Fue conocido como basura por una razón. Y un invitado también desea hablar contigo.
¿Estás hablando de la señorita Rosalind? Sí, ella dijo que cualquier momento funcionaría según su horario. Rosalind era una chica inteligente. Probablemente ya sospechaba que la sensación de maná de ayer era la de un dragón. Probablemente nunca antes había visto un dragón, pero un maná tan poderoso no podía provenir de otra cosa que no fuera un dragón. Cale abrió la puerta del baño y le dio una orden a Hans mientras entraba. Desayunaré en mi habitación, así que prepárelo. Después de eso, pregúntele a la señorita Rosalind si le gustaría desayunar juntos. Sí, joven maestro. Entiendo. Sin embargo, es mediodía, por lo que sería el almuerzo. Comillas. Hans. Lo prepararé de inmediato. Cale miró a Hans, quien respondió vigorosamente y dio una última orden antes de cerrar la puerta del baño. Y deja la puerta de la terraza abierta. El dragón negro necesita poder entrar. Era muy extraño que solo pudiera dormir bien si dormía afuera en un árbol junto a la ventana. Asterisco. Entonces iré a traer a Rosalind Nim ahora. Está bien. Cale se sentó en una silla junto a la comida que era desayuno para algunos y almuerzo para otros, y envió a Hans. Beacrox parecía haberse esforzado mucho, ya que la comida en la mesa se veía fabulosa. La mesa estaba llena de comida, probablemente porque la pidió de una vez en lugar de en platos. Cale, Nim. Choyan se acercó a él. Me quedaré con Locke mientras comes. Supongo que ustedes dos se turnan para cuidarlo. Choyan comenzó a sonreír avergonzado por la proclamación de Cale. Aunque Locke se estaba recuperando rápidamente, todavía estaba acostado en la cama con Rosalind y Choyan turnándose para cuidarlo. Por supuesto, Rosalind estaba haciendo la mayor parte de la enfermería. On y Hong también están ayudando a cuidarlo. Estos mocosos. Choyan solo pudo permanecer en silencio ante las palabras de Cale. On y Hong se estaban quedando en la habitación de Locke. Pero esto fue lo que los dos gatitos le dijeron a Cale en secreto antes de dirigirse. Creo que somos demasiado débiles para matar a una tribu de lobos. Probablemente perdamos incluso si entramos en modo berserk. Necesitamos encontrar una manera de aplastar a personas como él. Bien, tenemos que encontrar una manera. Por eso iremos a estudiar un poco. On y Hong no estaban allí para cuidar a Locke, sino para determinar cómo matar a esos enemigos en el futuro. Pero Locke todavía parece relajado al tener dos lindos gatitos con él. Comillas. Supongo que es genial. Cale no tenía ningún deseo de decirle a Choyan y Locke la verdad. Choyan inspeccionó el área para verificar que el dragón negro no estaba en la habitación antes de hablar en voz baja. No le dije a Locke ni a Rosalind que los traje conmigo porque tú me dijiste que lo hiciera. Buen trabajo. Te dije que lo mantendría en secreto. Choyan le estaba mostrando un lado confiable a Cale. Tal vez fue por el voto de ayer, pero Choyan no sabía cuán tortuosas podían ser las palabras. No sabía cómo se podían usar las palabras para favorecer a una parte más que a la otra. El dios de la muerte solo seguiría las palabras de Cale y su interpretación de las mismas porque él fue quien arriesgó su vida. Es por eso que los nobles pasaron al menos una semana preparando qué decir cuando iban a hacer un voto de muerte. Por lo general tienen un promedio de al menos 10 páginas de textos para decir. Cale pensó en cómo usaría a Choyan en el futuro antes de comenzar a hablar con Choyan, quien parecía confiar realmente en él. Choyan, dijiste que ibas a matar a ese mago bebedor de sangre si los volvías a ver. Sí. Cale asintió con la cabeza ante la respuesta que llegó sin dudarlo y continuó hablando. Te diré cómo encontrar a esa persona. La mirada de Choyan comenzó a cambiar, pero Cale aún no había terminado. Por supuesto, primero tenemos que prevenir el incidente terrorista. La expresión de Choyan parecía pedirle a Cale que se lo dijera de inmediato, pero en el momento en que abrió la boca, alguien llamó a la puerta seguido de la voz de Hans. Joven maestro, he traído a Rosalind Nim. Cale asintió con la cabeza a Choyan y se levantó de la silla. Choyan también se levantó silenciosamente y abrió la puerta. Hans y Rosalind entraron por la puerta abierta. Hans no entró más allá del marco de la puerta y añadió con calma lo que había dicho anteriormente.
Joven maestro, Rosalind, Nim, por favor avíseme si necesita algo. Hans luego hizo una reverencia y salió de la habitación. Choyan lo siguió. Rosalind, estaré con Locke. Claro, está bien. Una vez que los dos se fueron, solo Rosalind y Cale se quedaron en la habitación. Rosalind parecía estar tranquila pero fría. Gracias por la invitación, joven maestro Cale. No fue nada, señorita Rosalind. Cale señaló la silla frente a él y comenzó a hablar. Hay muchas cosas que debemos discutir. Joven maestro, supongo que no le gusta andar por las ramas. Rosalind comenzó a sonreír cuando preguntó, y Cale miró hacia la ventana de la terraza abierta y comenzó a hablar. Venga. En ese instante, Rosalind se dio la vuelta rápidamente. Pudo ver algunas hojas flotando en la habitación. Ella no pudo evitar temblar. Sin embargo, fue capaz de pensar lógicamente las cosas anoche. Había pensado en ello toda la noche mientras cuidaba a Locke. Magia de 3 capas y la capacidad de hacer tal cosa. Realmente solo hubo una respuesta. Movió la mirada de las hojas que flotaban en su camino, miró hacia Cale y preguntó. Dragón, ¿es un dragón, Nim? Los magos realmente respetaban a los dragones. Su comportamiento mostró claramente que ese era el caso. Cale comenzó a sonreír, mientras comenzaba a hablar hacia las hojas flotantes. Preséntate. En ese instante, las hojas que estaban flotando encima de la mesa, o sobre los filetes si uno quería ser muy específico, se convirtieron en un dragón negro. Había eliminado su magia de invisibilidad. Comillas. Rosalind ni siquiera pudo jadear, ya que estaba completamente sorprendida. Aunque sabía que iba a ser un dragón, todavía era impactante. Había menos de 20 dragones en existencia en los continentes occidental y oriental combinados, pero esa existencia estaba frente a ella en este momento. Eran conocidos por nunca dejar su territorio y guarida y disfrutar de la vida como la existencia más asombrosa del mundo. Además, los dragones eran el rey tanto del maná como de la naturaleza. También eran una existencia que prefería la soledad. Aunque se confirmó que había 20 dragones en el mundo, todos eran de diferentes colores y variaban drásticamente en personalidad, hábitos y rasgos. La torre mágica encontró esto bastante interesante. ¿Por qué eran diferentes en color y personalidad, incluso después de crecer con sus padres? Solo había una explicación que podían comprender. Los dragones son criaturas orgullosas que quieren ser diferentes a las demás. Quieren ser únicos mientras estén vivos. Ese fue el caso, incluso entre su propia tribu de dragones. Tal existencia estaba frente a los ojos de Rosalind en este momento. Era un dragón joven, pero el maná que podía sentir y la mirada única de un dragón le decían que realmente era como cualquier otro dragón. El dragón negro observó en silencio a Rosalind por un momento antes de volver la cabeza. Rosalind no supo qué decir sobre la acción del dragón. Después de hacer eso, el dragón se movió frente al bistec y comenzó a hablar. Estoy hambriento. Comillas. Adelante, te lo puedes comer. Cale negó con la cabeza mientras respondía y también le ofreció a Rosalind un asiento. Deberíamos comer también. Ah, sí. Rosalind tenía una expresión en blanco en su rostro mientras se sentaba. Podía ver al joven dragón negro comiendo el bistec frente a ella, mientras que Cale, que estaba vestido más elegante que de costumbre porque tenía que asistir a la reunión de nobles del noreste, estaba comiendo elegantemente una sopa. Nadie en la torre mágica la creería si les contaba esto. Sin embargo, Rosalind creía en lo que estaba viendo frente a sus ojos, así como en el resto de sus 5 sentidos. Todo en la naturaleza se puede sentir con los 5 sentidos. Es tan asombroso que un mago como yo pueda ver tal espectáculo. Un dragón está con un humano. Rosalind creyó en la vista frente a ella y reveló su honesta observación. A Cale no le importó responder, pero el dragón negro dejó de comerse el bistec para mirar a Rosalind. Luego giró la cabeza para mirar a Cale. Era el rostro de un reptil, pero su expresión era claramente visible. El dragón negro comenzó a fruncir el ceño mientras miraba a Cale, que todavía estaba comiendo su sopa, y comenzó a hablar. Muy débil. Ese humano de pelo rojo no es mejor que una hormiga. Esa es la razón.
En efecto. Tanto Kale como el dragón estuvieron de acuerdo. Rosalind miró esto con curiosidad, antes de finalmente asentir con la cabeza. Una comida con el joven maestro Kale y dragón, Nim. Es un honor. Rosalind estaba tranquila mientras levantaba elegantemente su tenedor. Kale observó su expresión mientras continuaba comiendo su sopa. Ella realmente es una persona valiente. Cualquier otro mago estaría temblando sin parar y alabando al dragón en este momento. Luego le pedirían al dragón que les enseñara incluso un poco sobre maná o magia. La magia de un dragón era algo que volvería loco a cualquier mago del continente. Kale comenzó a hablar con Rosalind, que comenzó con una ensalada. Siéntete libre de quedarte aquí todo el tiempo que quieras. Joven maestro Kale. Sí. Tengo 3 cosas por las que tengo curiosidad, pero uno de ellos ya está resuelto, así que tengo 2 más. Puedo preguntar por ellos. Por favor, hazlo. El primero probablemente fue sobre el dragón. Kale había decidido revelar la existencia del dragón a Rosalind después de contemplarlo durante mucho tiempo. Sintió que sería más beneficioso para él de esa manera. Sintió que también podía anticipar las otras 2 preguntas. Aquí está la segunda cosa que me da curiosidad. Rosalind hizo su pregunta con calma y sinceridad. ¿Está bien permitir que alguien que no fue invitado se quede en su residencia de esta manera? Incluso si soy un mago como noble, debes ser sensible a la hora de asociarte con extraños. Kale respondió fácilmente a esa pregunta. Está bien porque eres alguien que Choyan trajo. Kale miró al dragón negro que estaba comiendo el bistec antes de mirar hacia Rosalind y continuar hablando. Yo también tengo a este tipo. El dragón negro no respondió a esa declaración. Sin embargo, movió el ala una vez antes de meter la cara en el plato de carne y comenzar a devorar la carne incluso más rápido que antes. Rosalind observó al dragón durante mucho tiempo, antes de que sus pupilas rojas regresaran a Kale, que estaba comiendo un filete de salmón. Comillas, ya veo. Entonces aquí está mi tercera pregunta. Kale dejó de comer el filete de salmón y miró a Rosalind. Sus ojos se encontraron y Kale pudo ver sus pupilas rojas. Originalmente, Rosalind cambió sus pupilas de rojo a negro con magia cuando entraron en la capital. Ella hizo lo mismo con el color de su cabello. Sin embargo, ese no era el caso en este momento. Rosalind hizo su pregunta. ¿Por qué me hablas tan respetuosamente, a pesar de tu condición de noble? Kale levantó la copa de vino junto al filete de salmón y tomó un sorbo de vino blanco. Luego comenzó a hablar. Cabello rojo, pupilas rojas y un mago. Luego está tu nombre revelado por ti mismo, Rosalind. Era extraño fingir no saber cuando alguien estaba siendo tan claro al respecto. Kale comenzó a sonreír cuando preguntó. Princesa, Nim, ¿no eres tú la que debería dejar de hablarme tan respetuosamente?